Hermanos, la culpa es algo muy difícil de disimular. Y siendo que la culpa es algo más que un sentimiento, la culpa realmente es una condición, es un estado. ¿Por qué? Porque jurídicamente hablando y bíblicamente hablando, el culpable se encuentra en un estado de deuda. Y ese estado de deuda produce en él angustia. ¿Angustia por qué? Angustia porque él tiene una deuda por la injusticia que ha cometido. Así que la culpa en sí es algo muy difícil de disimular, por más que sea algo mucho más que un sentimiento. Claro, creo que aquí ya tendría que decirles que hay algunos que son expertos en esconder los más mínimos rastros de culpa, pero tuvieron que con el tiempo desarrollar esta terrible y atroz habilidad. En la fila de los aeropuertos específicamente, mayormente en los aeropuertos internacionales, hay agentes encargados de buscar personas sospechosas. Tal vez cuando uno vaya no los esté viendo, pero hay cámaras y hay gente presente que son agentes encargados de buscar personas que puedan manifestar el más mínimo indicio de que están ocultando algo. Son agentes que buscan personas con culpa. Entonces, cuando uno manifiesta el más mínimo indicio de sospecha de que está ocultando algo, bueno, estos agentes generalmente los apartan. A veces encontraron cosas y a veces solamente alguien nervioso porque está en un ambiente extraño. Pero básicamente son personas que buscan a otros que están ocultando algo. Y esto es básicamente porque la culpa, al ser muy difícil de disimular, pone en un cierto estado de nerviosismo y ansiedad a la persona cuando ésta se encuentra ante alguien a quien tiene que responder. Hermanos, culpa fue lo primero que sintió el hombre cuando pecó. A esa culpa se le sumó la vergüenza y a esa vergüenza se le sumó el temor. Y no pudiendo el hombre evitar exteriorizar estas cosas, la culpa, la vergüenza y el temor, dice en el libro de Génesis, que ellos se escondieron. Génesis capítulo 3, versículo 8. Ahora, ¿de quién se escondieron? De aquel ante quien tenían que responder. Se escondieron de Dios. Comportamiento que nosotros replicamos hasta el día de hoy cuando pecamos. Tratamos de escondernos o alejarnos de Dios. Y así en el Edén, habiendo caído el hombre de su estado de perfección, sus conciencias les condenaron y se alejaron del Señor, y la intimidad entre Dios y el hombre se quebró. La culpa engendró en el hombre, la culpa engendró en nosotros un deseo de alejarnos de Dios por el hecho de quién es Él, porque Él es santo y lo corrupto, lo contaminado e imperfecto no puede convivir en la santidad de Dios. Amén. El pecado y la culpa crearon una brecha, un abismo entre nosotros y el Dios santo. El estado de corrupción e imperfección en el cual caímos, hermanos, hizo que sea imposible para nosotros poder acceder, poder habitar en su hermosa santidad y en su plena presencia. Esa santidad, y esto es algo que se ve en el Génesis, esa santidad en la cual el hombre en su estado de perfección inicial, él se paseaba en total plenitud, se volvió letal. Lo hermoso se volvió letal para nosotros. Entonces, es de aquí que surge el concepto que se trata en
Toda la Biblia. Y esto va mucho más allá de ser bautista, anglicano, metodista. Este es el concepto que trata la palabra del Señor. Y es un concepto interdenominacional. Es, ¿cómo podría el hombre, después de haber caído, volver a acercarse a Dios sin perecer? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo el hombre podría, después de haber caído de su estado de perfección, volver a acercarse a Dios sin ser destruido por tanta pureza y por tanta santidad? Dios es santo, bueno y justo, ¿ven? Y el hombre ha hecho lo malo, y el concepto de justicia es una desgracia para nosotros. Es aquí donde encontramos en la Biblia un libro. Hay un libro que lo que hace es retratar. Es un retrato, es como hay algo y alguien lo retrata. En la Biblia hay un libro que retrata la manera en la que Dios habría de reconciliar al hombre consigo. Y es el tercer libro de la Biblia. Se llama Levíticos y no es un libro muy sencillo de leer, ¿verdad? No es un libro, repito, que uno busque para... Hoy mi devocional fue Levíticos. Yo jamás he visto cuando gente se dedica a versículos, no sé si ustedes lo habrán visto, yo nunca he visto que alguien ha dedicado Levítico a alguien. Algún verso de Levíticos. Levíticos no es un libro muy sencillo de leer, porque está repleto de regulaciones, ritos y símbolos que a veces son bastante complejos, pero la idea central del libro de Levíticos no es difícil de comprender. Aunque parezca un libro complejo, la idea central, hermanos, no es difícil. ¿Por qué? Porque el libro se trata básicamente de cómo un pueblo pecaminoso, corrupto e imperfecto, injusto, puede o podría habitar en su santa presencia. Por medio de este libro de Levíticos es que Dios nos explica eso. El libro nos muestra una serie de rituales. El libro está lleno de rituales, de purificación, de prácticas religiosas, por medio de las cuales el pueblo podía, y atienden esta frase, el pueblo podía purificarse momentáneamente para acercarse a Dios. Entonces, practicaban un rito de purificación y momentáneamente purificados, ellos podían acercarse a la presencia de Dios. El libro se trata básicamente, toléreme la redundancia, de eso. Estos rituales eran administrados por sacerdotes que hacían de mediadores entre el pueblo y Dios y viceversa. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, estos sacrificios cargaban la culpa de aquel que se acercaba a Dios para que éste pueda acceder a su presencia. Pero todos estos sacrificios eran solo una sombra, un retrato, esa palabra ténganlo bien presente, era un retrato que apuntaban a una persona, al sacrificio purificador final, a nuestro Señor Jesucristo, a quien la palabra lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que lo que vamos a hacer hoy es centrarnos en Hebreos capítulo 7, del 11 al 19, y yo, coincidiendo con varios comentarios, con varios comentaristas, diría que la palabra clave de esta serie de pasajes es la palabra acercamiento. Acercamiento. Por eso le titulamos esta prédica, Jesús, el sacrificio que nos acercó a Dios. Esta palabra se encuentra en el verso 19 y la idea es que Dios ha establecido un camino para que nos acerquemos a Él por medio de ¿quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Un comentarista dice muy acertadamente, acercarse a Dios es la esencia misma del cristianismo. Acercarse a Dios es la esencia de nuestra fe. Así que para poder entender esto vamos a dividir estos versos en dos porciones. La primera parte, la primera porción, el primer punto
va a ser la imperfección del sacerdocio antiguo. Y la segunda parte va a ser la perfección del sacerdocio de Cristo. Y vamos a hacer una comparación. Lo imperfecto y lo perfecto. Lo antiguo y Cristo. Así que vamos al primer punto. La imperfección del sacerdocio antiguo. Y primeramente y sin temor quiero repetir, porque voy a suponer que hay gente acá que está por primera vez, voy a repetir una vez más la idea. Vamos a volver a definir quiénes fueron los sacerdotes del Antiguo Testamento. Porque leemos la palabra y hay sacerdotes, bueno, y tenemos que definir esto para que podamos tener el lente correcto para entender este pasaje complejo. Los sacerdotes tenían como trabajo, eran hombres que tenían como trabajo, repito una vez más, ser mediadores entre Dios y el pueblo y Dios. En los tiempos de Moisés aparece de manera oficial y ordenada la figura del sacerdote, de estos mediadores. Sacerdote es igual a mediadores. Aparece con Moisés la figura oficial y ordenada de los sacerdotes. Dice un comentarista, dice un comentario sobre costumbres del Antiguo Testamento, dice: Moisés consagró como sacerdote a su hermano Aarón y a sus hijos. Aarón y sus hijos procedían de la tribu de Leví. De las 12 tribus, había una que se llamaba Leví, por uno de los hijos, de los 12 hijos, y ellos provenían de la tribu de Leví. Desde este momento hasta los tiempos del Nuevo Testamento, el sacerdocio oficial perteneció a los levitas, gentilicio de Leví. Entonces, Leví, levitas, levítico, para que esto se les vaya abriendo cada vez más, es el libro destinado a estos hombres que mediaban entre el pueblo y Dios. De hecho que Levítico o en el hebreo Baikra significa él llamó. Entonces estos hombres eran los encargados a quienes Dios llamó para ministrar la adoración por medio de los rituales que Dios mismo había establecido por medio de su palabra. Y estos hombres administraban los rituales en el tabernáculo, que era la fase móvil del centro de la adoración del Señor, y una vez que llegaron a la tierra prometida, estos hombres administraban esto en el templo en Jerusalén. Ahora, entre estos mediadores, entre estos levitas o sacerdotes, había uno que era el principal. Se elegía uno que era el principal. Y se lo llamaba el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, según el libro, tenía que distinguirse de los demás por ropas, con ropas distintas. Y la función principal del sumo sacerdote era dirigir una vez al año un ritual que se llamaba el Día de la Expiación. En este día se ofrecía el más alto de los sacrificios. De hecho que hasta hoy día los judíos siguen recordando ese día y lo llaman Yom Kippur. Ellos hasta cesan la guerra cuando llega el Yom Kippur. El sumo sacerdote llevaba simbólicamente, este hombre representando al pueblo, llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo a una parte del tabernáculo o el templo llamado el lugar santísimo, que simbolizaba la presencia misma de Dios, esa presencia a la cual el hombre no puede acceder por su pecado. Y este hombre llevaba simbólicamente los pecados ahí, a ese lugar dividido por un velo sumamente grueso, y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, y sobre el arca el sacerdote derramaba la sangre de un sacrificio que había ejecutado anteriormente para el perdón de los pecados. De esta manera, habiendo sacrificado a un inocente simbólicamente,
llevando su sangre al lugar de la presencia de Dios, él buscaba perdón para el pueblo. De esta manera Dios podía habitar entre ellos y ellos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque alguien había cargado la culpa, simbólicamente un animal. Es aquí donde Hebreos capítulo 7:11 va a tener más sentido, porque lo que nos dice Hebreos capítulo 7:11 es a dónde apuntaban estos ritos y cuál era el propósito de Dios con todos ellos. Dice Hebreos capítulo 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo los levitas, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hermanos, Dios estableció cada rito y cada ceremonia del Antiguo Testamento, pero el plan de Dios nunca fue que estos ritos sean de carácter permanente. Y aquí está la pregunta y la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué estos ritos no estaban diseñados para que sean de carácter permanente? ¿Por qué estos ritos simbólicos no estaban destinados a ser de carácter permanente? Respuesta, porque no era un sistema perfecto y tampoco podían hacer completamente perfectos a nadie para poder acceder a la presencia del Señor. Estos rituales del Antiguo Testamento, ejecutados por los levitas, dirigidos por los levitas, hacían solamente una representación, una descripción, un simbolismo. Algunos usan la palabra una tipificación de la reconciliación real entre el hombre y Dios, y por esta razón era imperfecto. Por medio de los sacrificios de animales, el hombre no podía obtener ese acceso, ese acercamiento definitivo a la presencia del Señor. Simón Kistemaker, un presbiteriano, muy bien escribe sobre esto, en este punto que estamos totalmente de acuerdo con ellos. Dice, eso sucede, dice el escritor de la epístola, escribe este hombre, porque la sangre de los machos cabríos y becerros, animales que se usaban para el sacrificio, y las cenizas de la becerra rociada a los que estaban ceremonialmente contaminados, santificaban al pueblo y lo limpiaban solamente por fuera. Los sacerdotes, estos mediadores, no podían limpiar el alma de pecado. Internamente, el peso de la culpa y la mancha del pecado seguía permaneciendo ahí. Y quiero, para profundizar más, quiero describir brevemente la esencia de los sacrificios del Antiguo Testamento para que esto les dé más luz, hermanos, en cuanto a entender el Nuevo Testamento a la sombra del Antiguo. Básicamente, podríamos decir que la esencia de los sacrificios levíticos del Antiguo Testamento cargaban la idea teológica de la sustitución, de que había un sustituto. Y esto se representaría básicamente de la siguiente manera. Aquel que venía con intenciones de acercarse a Dios, aquel impuro, imperfecto, pecador, ¿presentes? ¿Amén? ¿Amén? Bueno, aquel impuro, imperfecto, pecador, que pretendía acercarse a Dios, no podía simplemente hacerlo porque tanta santidad y pureza nos acabaría. Como una bacteria tratando de nadar en un antiséptico, ¿no? Es imposible. Entonces, el que pretendía acercarse a Dios, el que tenía intenciones de acercarse a Dios, se acercaba con un sacrificio. Él, al acercarse a Dios, ponía la mano sobre la cabeza del animal, Levíticos 1:4. En el caso del sacerdote, cuando llevaba el sacrificio en nombre de todo el cuerpo
de todo el pueblo, él ponía las dos manos y lo que hacía el que quería acercarse a Dios era confesar sus pecados y transmitirlos simbólicamente al animal. Él confesaba los pecados del pueblo en caso del sumo, y en caso del particular venían y confesaba su pecado en el animal. Acto seguido, sacrificaban al animal. El que quería acceder a Dios se identificaba con el sacrificio y le hacía al sacrificio lo que él sabía que él se merecía por la culpa que lleva. De esa manera, simbólicamente, el sacrificio era ejecutado en nombre del que quería acceder al Señor. Y momentáneamente y simbólicamente quedaba purificado para acercarse al Dios Santo. Entonces el sacrificio, al sacrificar al animal, lo que le hace, se lo hace simbólicamente a sí mismo. La muerte del animal retrata la muerte que él o ellos se merecían. De esa forma, el sustituto, el que ocupa el lugar de alguien o el que ocupa el lugar de otro, es juzgado y ejecutado en nombre de otro. Redundemos. El sustituto carga con la culpa de otro. Y así quedaba libre de culpa el adorador o el que quería acercarse al Señor para poder acceder a su presencia. Lo que nos quiere decir el escritor de Hebreos es que si todos estos rituales realmente pudieran hacer definitivamente perfecto al hombre para acceder permanentemente a la presencia de Dios, no hubiese hecho falta que haya venido Cristo, a quien se refiere como el otro sacerdote. Ahora, este otro sacerdote no era según la descendencia de los levitas, sino que según la descendencia de un sacerdocio superior, según el orden de Melquisedec, que ya se explicó en prédicas pasadas. Un sacerdocio sin final. Y la figura de Melquisedec es la figura de un rey y sacerdote a la vez. Ahora, miren lo que dice el escritor de Hebreos sobre los rituales del Antiguo Testamento, sobre los rituales levíticos. Dice, quiero leer una porción de varios versos, pero realmente, hermanos, es aquí la Biblia explicándose a sí misma. Hebreos capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente, hablando de los rituales, repito, del Antiguo Testamento. De hecho, que de los versos 1 al 8, nos falta solamente tiempo, habla acerca de lo que hacía el sacerdote con los sacrificios. Pero miren lo que dice el verso 9 principalmente. Lo cual es, ¿qué cosa dice? Símbolo. Estos ritos eran símbolo para el tiempo presente, se refiere al tiempo de Cristo, sobre el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de, me gusta esta palabra, reformar las cosas por Cristo, el gran reformador. Así que como estas cosas realmente no podían hacer perfecto, enteramente perfecto al hombre, que solamente eran un símbolo para el tiempo presente, el tiempo de Cristo, esto era solamente una introducción hasta el tiempo de reformar las cosas. Verso 11. Porque estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿vieron cómo lo ve a Cristo? Como aquel que iba al lugar santísimo a llevar los pecados. Él es el sumo sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesús también entró a un tabernáculo y Jesús también entró al lugar santo, pero no en aquel que ustedes lo ven ahí en el campamento. Él entró en el real, no en el símbolo. Él fue a la presencia misma del Padre. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Él no llevó un sacrificio, sino que su propia sangre, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y que el Señor les dé luz en esto, hermano. Este texto te está diciendo que Jesús fue el sumo sacerdote y el sacrificio a la vez. Que Él no entró en ese lugar de la creación, sino que Él entró en el lugar espiritual, en la presencia de Dios, a la cual no podemos acceder. Y no sacrificó un animal como lo hacían aquí. Él mismo se sacrificó. El sacerdote y la ofrenda a la vez. Él mismo se cargó la culpa en completa comunión con su Padre. Y su Padre recibió su sacrificio por nosotros. Porque, acá está el punto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, porque lo hacían por un tiempo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Y vamos al capítulo 10, versículo 1 al 4, y que la palabra de Dios se explica a sí misma, hermanos. Casi no hay mucho que agregarle a esto. Porque la ley, todo lo antiguo, todos los rituales levíticos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Entienden esa parte? Es como cuando alguien llega. Es como cuando yo estoy llegando y se ve mi sombra. Bueno, eso era solamente la sombra de algo que se venía. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, amén, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hermanos, estos pocos versos, son el lente correcto para que entiendas todo el Antiguo Testamento. Es la esencia para que entiendas todo el Antiguo Testamento. Eso que parece tan complejo, con tantas regulaciones, con tantas leyes, con tantos ritos, aquí se vuelve sumamente sencillo, porque la idea es básica. ¿Cómo nosotros, en este estado de imperfección, podríamos acercarnos a un Dios santo? Cada símbolo del Antiguo Testamento apuntaba a eso. Entonces, al ser la ley, al ser el levítico, este sacerdocio levítico, algo imperfecto, estaba condenado a ser temporal hasta la venida y manifestación de aquello que estaba simbolizando o tipificando el sacrificio final de Cristo. Y lo que está queriendo hacer el escritor de Hebreos es, como es una carta dirigida a los hebreos, lo que está tratando de hacer el escritor es que sus compatriotas abracen la verdad, esta verdad, y que confíen plenamente en el sacrificio final de Cristo.
y que se desprendan de una buena vez de esos sacrificios que ya no tienen sentido. Porque algunos creían en Jesús, pero tenían como un cierto... estaban como renuentes a dejar completamente todos esos sacrificios. Y Él le dice, basta, ya esto pasó. Y esto apuntaba a Cristo. De hecho, que también recuerden, como se viene predicando hace varios domingos, que algunos de ellos estaban volviendo atrás, inclusive negando a Cristo y volviendo a abrazar y a depositar su confianza en los rituales del Antiguo Testamento. Así que la idea fuerte para estos judíos era de que ya no había razón para mirar atrás. Ellos tenían que poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. De hecho que este es el libro más, miren, este es un libro dirigido a judíos y es el libro más antijudaizante que existe. Amén. Todos aquellos evangélicos que quieren abrazar de nuevo todo ese judaísmo, este libro dice, no, eso era sombra. No tenía la esencia misma de la cosa o de aquello que quería representar. Así que ellos ya no necesitaban el retrato o el símbolo, porque lo real ya se había hecho presente y ahora lo perfecto había venido a reemplazar a lo imperfecto. Miren, les pongo una figura más sencilla y didáctica para que comprendan esto. Esto es como si fuera de que estás abrazando el retrato de una persona amada y estás dándole besos, mirando el retrato, teniendo a la persona enfrente. Sería lo lógico que dejes el retrato y que hagas ¿qué? Y que abraces a esa persona. Entonces, la idea básicamente es, dejen el retrato y abracen a Cristo. Y como el sacerdocio antiguo no podía purificar o limpiar perfectamente y definitivamente a nadie, era necesario el cambio. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 7, 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Otra versión para que sea más clara. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Y aquí es importante abrir un paréntesis y explicar algo. No se refiere con esto, no quiere decir que Jesús está simplemente dejando de lado la ley, sino más bien nos quiere decir que Él ha venido a cumplirla. También dice este comentarista de apellido Kistemaker, con la venida de Cristo, el orden sacerdotal del Antiguo Testamento quedaba, me gustan estas dos palabras, transformado y transferido. Por medio de su sacrificio, hecho una vez y para siempre, Cristo cumplió la ley e hizo el sacerdocio levítico algo obsoleto. Y en palabras más sencillas sería básicamente así. El sacerdocio levítico fue reemplazado por el de Cristo, por la mediación, por el sacerdocio de Cristo, un mejor mediador. Amén. Y antes de ir al segundo punto, que es la perfección del mediador, del sacerdocio de Cristo, tenemos que explicar el verso 14. Lo que el autor hace en el verso 14 es adelantarse a una posible objeción de algún meticuloso judío. Y la objeción sería básicamente esta. Pero, alto ahí. Pero, Jesús no proviene de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. ¿Cómo puede entonces ser designado para reemplazar a los levitas? Por ley eso estaba prohibido. ¿Por qué? Porque dice el verso que Jesús viene de la tribu de Judá. Verso 14, y vamos a leer parte del 15 para que tenga más sentido. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio,
Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Ahora, esta es la explicación, hermanos, bien sencilla, para poder meternos al siguiente punto. Melquisedec era un rey y a la vez un sacerdote, semejante a la figura de Cristo, que es rey y sacerdote a la vez. Para los levitas, para los judíos, la tribu de los levitas producía única y exclusivamente sacerdotes. Mientras que la tribu de Judá, de la cual provenía el rey David, producía por excelencia reyes. Para los judíos ningún rey provenía de la tribu de Leví y ningún sacerdote de la tribu de Judá. Tan sencillo como eso. Pero Jesús, al ser de la orden de Melquisedec, un sacerdocio anterior y superior al levítico, y al ser al mismo tiempo de la tribu de Judá, une en sí mismo las dos figuras. La figura de rey y la figura de sacerdote. Y ahí vamos al segundo punto. La perfección del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio distinto al sacerdocio levítico. Y ya vimos el por qué. Porque el levítico no puede hacer realmente perfecto a nadie para poder acceder permanentemente a la presencia de Dios, para que alguien pueda acercarse permanentemente a la presencia de Dios. Dice el verso 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Quiero llevarles a ver lo siguiente. Vimos que se refiere a Jesús en el versículo 11 como ese otro sacerdote. Ahora vemos en el verso 15 que ese otro sacerdote es distinto. Y es distinto también por las siguientes razones. Miren por qué Jesús es distinto. Porque Él no recibe su sacerdocio, su función mediadora, por medio de una genealogía humana. No lo recibe por medio de la herencia, como sí es en el caso de los levitas. Porque tras la muerte de una generación, simplemente se levantaba otra. Esto es lo que dice el verso 16. Es distinto porque no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Y luego también nos dice que es distinto por una razón más. Dice, es diferente, es distinto, porque fue constituido según el poder, y miren esto por favor, de una vida indestructible. Jesús es aquel que tiene una vida indestructible. Amén. Aquel que te guarda, aquel que intercede y que media por nosotros, es poseedor de una vida indestructible. Qué calificativo, hermanos. Los otros sacerdotes servían temporalmente, ya que eventualmente morían, pues estaban afectados. Y miren esto, ellos estaban afectados por el pecado por el cual ellos a la vez intercedían. Eran sacerdotes imperfectos que hacían sacrificios para que el pueblo sea perdonado y perfeccionado, pero a la vez ellos tenían que sacrificar sacrificios por ellos mismos para que ellos puedan purificarse para poder ir a purificar al pueblo. Hebreos 5:3. Pero Jesús es un sacerdote para siempre. No hay otro sacerdote como Jesús que pueda mediar como Él lo hace. No hay. Y dice, por eso es que cita de nuevo el Salmo 110:4 en el verso 17. Dice, pues sea testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entiéndase por esto
que este es un sacerdocio que es para siempre, como ya lo explicamos a más detalle cuando se predicó Hebreos 7:3, que fue ordenado directamente por Dios, sin genealogía. Así que lo que encontramos después en los versos 18 y 19 es básicamente una conclusión final de lo que estamos hablando. Dicen los versos 18 y 19: queda pues abrogado, anulado o reemplazado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y luego básicamente lo que nos dice en la segunda parte del verso 19 es lo siguiente: que esto que quedó abrogado da introducción a una mejor esperanza por la cual nosotros accedemos a Dios. ¿Se acuerdan del planteamiento inicial? ¿Cómo hombres pecadores y culpables pueden acceder a la presencia de un Dios santo, bueno y justo? ¿Cómo podríamos hacer tal cosa en este estado de imperfección y corrupción sin ser destruidos por tanta pureza? Bueno, la respuesta es solo por medio del sacrificio de Cristo. Todos los rituales de purificación solo eran un retrato del sacrificio final y definitivo que Él haría por nosotros. Miren las palabras de Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14. Otra vez apelando al principio de que la Biblia se explica a sí misma. Hebreos capítulo 10 del 10 al 14. Y estas palabras son contundentes. En esa voluntad somos santificados, somos perfeccionados, somos purificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. ¿Se dan cuenta que no dice que es por medio de animales? Sino que la ofrenda es el cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Y acá está la comparativa de lo imperfecto y lo perfecto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofrendando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? El sacerdote llevó el sacrificio y terminada su obra, se sentó a reinar. Y miren este texto que tendría que hacerle temblar a cualquiera. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo que no podía hacer la sombra, lo que no pudo hacer el retrato, Él sí lo hizo. Hacerte perfecto, sacarte la culpa para que puedas acceder definitivamente al Señor. Una vez por todas. Por eso ya no hay más sacrificios. Por eso era un terrible pecado volver a sacrificar animales pensando que eso nos volvería a purificar. Porque era negar esto. ¿Ven cómo era el equivalente a apostasía? A negar la fe. Jesús es nuestro sacerdote y a la vez el sacrificio. Cada animal sacrificado en el antiguo pacto eran solamente una representación suya. Una introducción a una mejor esperanza por la cual accedemos a Dios. Jesús, hermano, es esa esperanza. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra fuente de vida. Jesús es. Él es sobre quien se depositó todas nuestras maldades y luego Él sufrió por cada
una de ellas. ¿Entienden la implicación de eso? Niños aquí presentes. Cada mentira que hemos dicho, cada mal pensamiento, cada pensamiento espantoso, cada acto infame y perverso, toda la culpa por esos actos fueron depositados en Cristo y Él fue castigado y destrozado como si fuera que Él cometió cada uno de esos terribles actos. Él sufrió para que entre nosotros y Dios haya paz. Ahora tiene más sentido, ahora por ahí tendría más sentido 1 Timoteo 2, 5 y parte del 6. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Un judío escribió esto. Quiero terminar diciendo esto. De pecador a pecadores. Algunos de los que están aquí presentes hoy han hecho cosas terribles. En algunos casos, con consecuencias que van a llevarlas el resto de sus vidas. Por causa del pecado, algunos han perdido a personas que aman, han perdido las fuerzas, han perdido el gozo y los mejores años de sus vidas en cosas que no tienen sentido. Y toda esa maldad vivida produce culpa, y esa culpa vergüenza, y esa vergüenza temor, y ese temor nos lleva a tratar de escondernos de aquel que habita en todas partes. De aquel que habita en todas partes, hermano. Como si fuera posible. Pero el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo, simple, sencillo y contundente. Es nuestro mensaje para el mundo y es el mensaje para todo aquel que quiere acercarse de manera sincera al Señor. Y es el siguiente: no importa en qué te hayas convertido, no importa lo que hayas hecho. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Y todo aquel que realmente confiesa y cree que Él es el sacrificio de Dios que pagó la deuda, puede acercarse confiadamente al Dios Santo sin temor de ser destruido. Y hay algo que sabemos, porque la Biblia lo deja muy bien claro. Si hay algo que sabemos, los que estamos aquí presentes, es que Dios va a castigar todo pecado. Todo y cada uno de ellos. Dios va a castigar todo pecado, hermanos. Repito, cada uno de ellos. El justo Dios, el bueno, santo y justo Dios, no va a dejar pasar ni un solo de ellos. Pero, y bendito pero, el Evangelio se trata de que todos los pecados de los que están, creen, aman y confían en Cristo fueron castigados en la cruz. Jesús fue castigado en tu lugar. Cuando Él llevó la culpa de los suyos y resucitó al tercer día mostrando que su sacrificio fue agradable. Pero en el caso de los que rechazan al Hijo de Dios, ellos pagarán su culpa eternamente. Pero todo pecado será castigado, sin excepción. Así que yo quiero decirte algo con todo el corazón. Si tu vida ha sido una vida en abierta rebeldía, rechazando al Hijo de Dios,
o en una muerte religiosidad que es al fin y al cabo un rechazo igual. Hoy es el momento de rendirse, de dejar de pelear, de dejar de comer con los cerdos y de volver a casa. Y si Jesús es tu Señor y Salvador, yo quiero decirte que no te olvides nunca, pero nunca te olvides, hermano, nunca te olvides de quién fuiste antes de que Él te rescate, porque todo se trata de Él. Al final, Él es todo lo que tenemos y Él es suficiente. Y hasta el último día de tu vida, tu misión debe ser expandir su reino y propagar su nombre. Y si algún día les toca agonizar en una cama, tratando de atrapar el aire, que tus últimos susurros sean el nombre de aquel que llevó tu culpa. Nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que nos acercó a Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo. Gracias por enviar a tu Hijo para que podamos acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Somos indignos. Sabemos que estamos aquí por absolutamente gracia tuya. Gracias, Padre. Gracias por la hermosura y profundidad de tu palabra. Ayúdanos a madurar en la fe y a crecer en el conocimiento de tu Hijo. Amén.